Continuamos con más de CB24 Noticias. Gracias por acompañarnos. Vamos ahora a hablarle de salud, específicamente de la trombosis y sus riesgos, porque este jueves 13 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Trombosis. Y para hablar este tema tenemos acá en nuestro estudio al doctor Jorge Chavarría. Él es vascular periférico. Nos acompaña en este momento para analizar toda esta situación. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Decía precisamente que este jueves 13 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Trombosis. Muy brevemente, ¿qué es la trombosis? Ok, de manera importante nada más recalcar, es tan importante que hasta tiene un día mundial, ¿verdad? O sea, Exacto. Estamos hablando de que la trombosis, para nada más hablar en números, afecta aproximadamente a 600,000 personas de Estados Unidos y Europa por año. O sea, es un problema que es bastante frecuente, más de lo que pensamos, y que realmente puede ser letal. Entonces, ¿qué es la trombosis? Básicamente nosotros, para hacer una diferencia, tenemos dos tipos de circulación. Circulación arterial, circulación venosa. La trombosis que vamos a hablar principalmente va a ser de tipo venoso. A nivel venoso, las venas lo que hacen es devolver la sangre que viene de todos los tejidos hacia el corazón, por lo cual es un flujo más lento que el de las arterias. Al ser un flujo más lento, hay cierto tipo de factores que influyen en que normalmente la sangre tiene que ser fluida, no tiene que hacer coágulos. Entonces nosotros tenemos en el cuerpo dos sistemas que están balanceados, el que son procoagulantes o que hacen coagulación y los que son anticoagulantes o que lo que evita es que se coagule. Entonces esto tiene que estar en una balanza. Cuando por diferentes factores de riesgo la balanza se inclina hacia factores procoagulantes, lo que va a formar es eso, un coágulo. Y este coágulo dentro del sistema venoso, principalmente hablando de las piernas, si el cuerpo no tiene la capacidad de deshacerlo de manera pronta, el coágulo va a crecer, se va a extender y va a generar un problema que se llama una trombosis venosa profunda. ¿Cuál es el problema de la trombosis venosa profunda? Bueno, son muchos los problemas y principalmente los dos más importantes que lo que podemos mencionar en este momento es, primero, que el coágulo como tal, si se extiende mucho a la pierna puede sufrir tanto que puede llegar a terminar amputado el paciente. O la segunda es que el coágulo se puede desprender de donde se encuentra y viaja. Eso se llama émbolo. Entonces nosotros este émbolo viaja a través de la circulación y llega a la circulación de los pulmones. Y ese coágulo cuando llega a la circulación de los pulmones se obstruye y al obstruirse no hay un intercambio de gas o de oxígeno a este nivel y esto ocasiona que la sangre no reciba oxígeno, por ende el paciente puede fallecer. Y es bastante letal. Claro, totalmente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué cuidados tenemos que tener justamente para evitar la trombosis? Básicamente, digamos, la trombosis tiene tres factores de riesgo o se han documentado tres etiologías que ocasionan una trombosis. Esto es de hace muchos años, de alrededor de 1800, ya se sabe que hay una triada específica que puede ocasionar la trombosis. ¿Y cuál es esta triada? Primero, estados hipercoagulables. ¿Qué son los estados hipercoagulables? Es la persona que tiene un daño que ocasiona que esta balanza que te estaba explicando se incline hacia el estado procoagulante. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, los embarazos, la persona que tiene cáncer o déficit de ciertas sustancias en la sangre. Por ejemplo, de estas sustancias que te digo que tienen que estar en una balanza, en algunas personas hay algún déficit. ¿Por qué? Por herencia o por historia familiar de que en la familia hay déficit de este tipo de sustancias. Entonces, al haber este tipo de sustancias, esto es lo que se llama un estado hipercoagulable. Entonces, eso es lamentablemente, digamos, desde el punto de vista genético, algo que nosotros no podemos modificar. Y los otros dos factores más importantes es, número uno, lo que es la estasis, que es lo que significa como estancamiento. Por ejemplo, la gente que pasa prolongado, que están enfermos y que pasan de manera prolongada acostados. Y la tercera, que es el daño directo al vaso, que es cuando hay algún tipo de trauma. Por ejemplo, accidentes de tránsito que ocasionan fracturas y cuando ponen el yeso, este tipo de traumas es lo que genera este tipo de trombosis. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Como te dije, lamentablemente la parte genética no la podemos modificar. Sin embargo, sí la podemos evitar que este tipo de cosas sucedan. ¿Cómo? Por ejemplo, lo que te hablé de la parte del estancamiento sanguíneo. ¿Qué ocupamos hacer? Movernos. O sea, todo el paciente que esté o toda persona que esté en constante movimiento, que no tenga traumas directos sobre los vasos sanguíneos, va a ocasionar
que la sangre fluya, que la sangre circule. Es decir, actividad física. Actividad física, exactamente. Entonces la actividad física como tal es como la única forma que nosotros podemos prevenir. No podemos evitarlo, si tenemos algún daño genético no lo podemos evitar, pero la actividad física y evitar el trauma directo sobre los vasos sanguíneos es lo que nos puede ocasionar una prevención relativa sobre lo que es la trombosis. ¿Juega un papel aquí quizá determinante la alimentación? La alimentación como tal no, porque en este punto no importa lo que comamos, al final de cuentas, si sufrís un trauma y tenés un estado hipercoagulable, por ejemplo, una embarazada, que ya por ende el embarazo es un estado procoagulable, claro, y que sufra un trauma, independientemente de lo que coma, eso le puede ocasionar algún grado de trombosis, pero la alimentación en este caso no. Sin embargo, la obesidad sí, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que llevar una mala alimentación nos va a llevar a obesidad y la obesidad por ende nos puede llevar a una trombosis, pero la alimentación por sí sola no es ningún factor de riesgo para desarrollar una trombosis. Doctor, tenemos 20 segundos para finalizar muy rápidamente. ¿Cuáles son las poblaciones más vulnerables? Ok, principalmente mayores de 60 años, o sea, los pacientes que tienen encamamientos prolongados, que sufren alguna fractura, que van para una cirugía ortopédica, que tienen un reemplazo de rodilla, un reemplazo de cadera, son los pacientes más vulnerables que nosotros tenemos. Sin embargo, pacientes con cáncer también las mujeres embarazadas y los pacientes encamados por accidentes de tránsito o por algún tipo de secuela que les ocasione estar mucho tiempo encamados. Muy bien, doctor, gracias por acompañarnos para analizar este tema. Muchas gracias más bien por la invitación. Bonita tarde. Despedimos al doctor Jorge Chavarría, él es vascular periférico. Hablábamos sobre la trombosis. Este jueves 13 de octubre se conmemora precisamente el Día Mundial de la Trombosis. Vamos a cerrar este bloque informativo, hacemos una nueva pausa comercial y ya volvemos con más. Acompáñenos.